Bien, licenciada Sandy, es un placer poder saludarle a través de este medio. Vamos a comenzar con lo que es esta pequeña exposición de investigación de la práctica docente. Mi nombre es Erwin Reyes Díaz, del sexto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. Vamos en realidad a exponer dos temas que a mi parecer fueron o son de suma importancia. De hecho, en realidad, eh, todos los temas en sí son importantes, como podemos apreciar, o desde mi punto de vista, siento yo que esta carrera, esta materia, lo que es investigación de la práctica docente, es es una de las materias que enfatizan o que deberían o son de suma importancia para lo que es la licenciatura de pedagogía. En esta materia se ve o se hace un énfasis para poder preparar en realidad al alumno de lleno a lo que es poder estar ejerciendo en realidad lo que es la licenciatura en pedagogía frente a un grupo, frente a alumnos de diferentes características. Vamos a empezar con el siguiente tema que a continuación vamos a proyectar. Bien, el siguiente tema lleva por nombre la didáctica y el contrato didáctico. Esto fue uno de los temas que a mi parecer o a mi punto de vista eh, son de suma importancia. Como ya se mencionó y como ya se hizo ver, este, lo que es esta materia apunta a lo que viene dando poder trabajar con alumnos o estudiantes eh, y prepararnos más que nada para poder trabajar con ellos frente a un grupo. Entonces, para ello es de suma importancia entender ciertas características, ciertas formas de enseñar, ciertas formas de cómo nosotros podemos llevar a lo que es la práctica. Más adelante vamos a ver que para que nosotros podamos realizar una práctica, primeramente debemos tener una teoría, ciertos conocimientos que nos van a llevar a realizar nuestro trabajo, nuestra práctica educativa de forma correcta. Como ya dijimos, para ello tenemos que tener lo que es ciertos conocimientos teóricos para poder realizarlos enseguida y poner a la práctica. Usted mencionaba, licenciada, a través de su audio, que ese tema era un tema prácticamente de retroalimentación. Para ello, usted nos hacía énfasis en lo que es la diferencia entre pedagogía y lo que es didáctica. Para ello, usted mencionaba que pedagogía se hace énfasis directamente o se enfoca directamente a lo que es la educación. Es en realidad una ciencia de la educación. Entonces debemos entender la diferencia entre lo que es pedagogía y didáctica, porque en realidad ahí vamos a hacer lo que es la función principal para poder realizar nuestra práctica docente. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es pedagogía? Podemos decir que la pedagogía, como ya se mencionó, se enfoca directamente en la educación. Ahora, ¿qué es la didáctica? Al responder la pregunta, ¿qué es didáctica? Vamos a encontrar que la didáctica se incluye dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y nos sirve para organizar la enseñanza, o sea, la forma en cómo nosotros vamos a organizarnos, vamos a llevar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Es ahí donde nos va a ayudar lo que es la didáctica. Como ya decíamos, la pedagogía se enfoca en la educación, pero la didáctica se enfoca en el proceso de enseñanza
aprendizaje, los métodos, las estrategias que nosotros vamos a implementar para poder realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la didáctica. Esta nos va a llevar a que podamos interactuar de mejor manera con los estudiantes. Como ya decíamos, usted nos hacía énfasis en que pudiéramos exponerle dos temas de suma importancia. Y yo le mencionaba al principio que nosotros estamos siendo de cierta forma capacitados o llevados de poder realizar ciertos trabajos o la pedagogía no se enfoca solamente en lo que respecta a trabajar con niños frente a grupos, tiene amplios campos, pero a mi parecer o a mi forma de pensar me gusta la idea de poder trabajar con niños o con personas mayores, jóvenes, y poder estar frente a un grupo. Entonces, desde esta perspectiva, me parece importante conocer el término de la didáctica para poder realizar, usted lo mencionaba en su video, de forma correcta nuestra práctica educativa y así poder hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje algo que sea valioso y poder que los alumnos puedan entender nuestra clase y puedan también tener un conocimiento que les pueda ayudar a ellos. Aquí también podemos ver en la diapositiva que la didáctica tiene dos enfoques, que es el teórico y el práctico. ¿Qué es el enfoque teórico? Es el conocimiento que el sujeto desarrolla en un contexto de enseñanza-aprendizaje. Es decir, nosotros como estudiantes estamos adquiriendo mediante esta materia ciertos conocimientos que enseguida nos van a llevar a poder realizar lo que es la práctica, en realidad nuestro trabajo. Sin embargo, si nosotros queremos de lleno realizarlo o llevarlo a la práctica sin antes haber recibido las estrategias o haber recibido la forma en cómo nosotros podemos desenvolvernos frente a grupos, frente a los alumnos, de cierta forma estaríamos realizando nuestro trabajo de manera incorrecta o de cierta forma podríamos meternos en ciertos problemas que nos llevaría, porque no tenemos un conocimiento previo de cómo saber tratar a estos niños, cómo saber tratar a los alumnos, a los jóvenes o con los que vayamos a trabajar. Entonces, ya decíamos, para que nosotros podamos realizar una práctica, antes de ello tenemos que tener un conocimiento de cómo lo tenemos que hacer. La definición de lo que es práctico o práctica es regulación de la práctica con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos dice que este viene a reforzar los conocimientos, como ya los decíamos. Si realmente recibimos teorías buenas, o sea, un conocimiento teórico bueno, se va a ver reflejado al momento en que nosotros podamos estar realizando nuestro trabajo, nuestra práctica, y de esa forma se podría decir, se va a evaluar si nosotros realmente adquirimos los conocimientos necesarios para poder trabajar en sí o poder realizar nuestras actividades en lo que respecta en este tema. Son los temas esenciales, lo que es la pedagogía, que es la didáctica, y los enfoques de la didáctica. Siguiendo con lo que es esta pequeña exposición, vimos también lo que es un triángulo didáctico o conocido también como triada didáctica. Este es prácticamente un diseño o una forma de cómo se puede ver lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que lo que es en lo que respecta a la educación, han surgido ciertos modelos educativos desde lo que es el conductista, cognitivista y lo que se conoce como el constructivismo.
esta triada didáctica prácticamente se enfoca en lo que es el modelo constructivista. En lo que respecta ve al docente simplemente como un guía, en el cual nosotros debemos tener esto en mente, ya que como docentes no somos los principales actores educativos. En realidad, el principal, el protagonista de todo esta interacción en lo que es en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo es el estudiante. Posteriormente está lo que es el docente, el cual en la interacción que existe entre el docente y el estudiante surge lo que se conoce lo que es está centrado en la forma, en formar, es decir, entre lo que en la interacción del estudiante, del docente estudiante, surge una forma de enseñar en la cual el docente le está impregnando o lo está llevando simplemente, como decíamos o como se decía en el modelo constructivista, el docente solamente está guiando al estudiante y está formando y está llevándolo a que sus conocimientos que él ya tiene puedan seguir en realidad avanzando. Y aquí vemos en el triángulo didáctico también que existe una interacción entre el estudiante y el conocimiento y los conocimientos. En esta interacción surge lo que se conoce como el aprendizaje. El estudiante está entre el conocimiento está adquiriendo cierto aprendizaje que le van a ayudar a él en cierto momento. Entre la interacción del docente y el conocimiento podemos ver que surge lo que se conoce como la enseñanza. Existe este resultado de que aquí nos dice está centrado en la enseñanza, en lo que surge entre la interacción del docente y el conocimiento, surge una enseñanza. Viéndolo de otra forma, usted nos explicaba que esto es como en el proceso de lo que es el proceso de comunicación. Entre existe un emisor, un receptor y un mensaje. El emisor, en este caso, podríamos decir, es el docente que transmite o guía al estudiante, quien es el receptor de cierto mensaje que son los conocimientos que el docente está transmitiendo a lo que es el estudiante. Es por eso que retomamos estos temas en lo que respecta. ¿Por qué? Porque aquí estamos observando que de cierta forma a veces como docentes podemos creernos los más importantes. Sin embargo, nos deja en claro estos temas que nosotros simplemente no lo sabemos todo. Simplemente vamos a guiar a una persona que ya tiene conocimientos previos a que él pueda tener conocimientos plenos o superiores de los cuales ya tiene. Entonces, y además, para ello debemos tener lo que es de cierta forma una interacción buena para que nosotros podamos transmitir o llevar a cabo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera o de manera correcta, para que estos conocimientos, estos contenidos, esta enseñanza que nosotros como docentes vamos a dar pueda tener como resultado a un estudiante que pueda de cierta forma eh, construir o ayudar a este estudiante a construir sus conocimientos. Otro subtema del cual vamos a hacer mención es el contrato didáctico. ¿Qué entendemos prácticamente por contrato didáctico? Aquí como primer punto dice involucra pactos. El contrato desde mi punto de vista
cierto compromiso, ciertos pactos, dice aquí, que se hacen. Vamos a llevarlo a otras áreas. Si nosotros hacemos un contrato, no sé, de arrendamiento, de, de diferente, un contrato, válgase así, de diferente forma, se ven involucradas dos partes. En este caso, en lo que es en el aspecto educativo, está el docente y está el estudiante. Estos actores educativos van a hacer pactos, van a hacer de cierta forma reglas para que ellos puedan entenderse, para que ellos puedan realizar este proceso de enseñanza-aprendizaje correctamente. Para ello, se menciona que la comunicación es importante, es decir, si existe buena interacción en lo que respecta entre el docente y el estudiante, van a poder realizar este trabajo, esta actividad. De lo contrario, si se logra a dañar esta relación, muy difícilmente podrá existir el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera correcta, porque van a haber roces, van a haber ciertas cosas que van a impedir que el docente o que el estudiante puedan sentirse cómodos para poder estar dentro del aula y sobre todo porque van a convivir cierto tiempo y si esa convivencia está dañada, entonces no podemos decir que se pueda realizar un trabajo correctamente. Además, en el contrato didáctico podemos encontrar que tanto el estudiante como el docente, ambos esperan algo. El docente espera algo del estudiante y el estudiante espera también mucho de su profesor, de su docente, que pueda transmitirle conocimientos buenos, podríamos decirle así. Cuando no se cumple con estas expectativas, entonces empieza a dañarse, decíamos, esta relación, esta comunicación, y entonces se rompe, podríamos decir así, el proceso de enseñanza-aprendizaje se daña y no podemos realizarlo de manera correcta. Otro de los temas que podemos hacer mención, el contexto educativo, las relaciones maestro-alumno y los factores psicológicos y sociales. ¿Por qué elegimos estos temas? Porque ya decíamos, nos estamos enfocando a lo que es la relación entre los alumnos, entre el docente y alumno. Entonces, para ello tenemos que tener lo que ya mencionamos al principio, los conocimientos previos de cómo interactuar, es decir, vamos a interactuar con personas con diferentes mentes y para ello necesitamos recibir conocimientos teóricos de cómo poder tratar de saber ciertos conocimientos teóricos de cómo las personas en sí, cómo tratarlas, cómo relacionarnos con ellos, cómo saber de que ya ciertas personas han analizado en lo que respecta a factores psicológicos, sociales, cómo nosotros vamos a sobrellevar ciertas cosas con los alumnos que vamos a interactuar. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar esto? Conociendo primeramente para que enseguida cuando nosotros podamos llevarlo a la práctica, podamos en realidad evitarnos de ciertos problemas que podría no permitir hacer nuestra práctica educativa. Aquí podemos encontrar los procesos psicológicos y sociales. ¿Qué son los procesos psicológicos? Ya decíamos que esto nos va a servir para saber interactuar con diferentes mentes, con diferentes personas que piensan, opinan diferente a nosotros. Los procesos psicológicos, ¿cómo se entienden? Recordemos que por ahí hay modelos educativos como por ejemplo el cognoscitivismo de Jean Piaget. En este modelo psicológico nos enfatiza o nos dice
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se da prácticamente en lo que es el Jean Piaget por medio de los procesos mentales. Entonces, si nosotros podemos entender cómo se da esto, entonces también vamos a saber relacionarnos con nuestros alumnos, y si entendemos lo que es los procesos mentales, vamos a entender ciertas características al interactuar con estudiantes que presentan a veces diferentes formas de aprender. Los procesos sociales. Aquí prácticamente se enfatiza cómo la sociedad influye en lo que respecta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo influye en el estudiante, cómo influye en la persona. Entonces nosotros no vamos a llegar a imponer ciertas cosas sabiendo que en la sociedad en la que convive el alumno ya trae ciertas costumbres, ciertas tradiciones que nosotros en realidad tenemos que acoplarnos a lo que la sociedad está impregnando. Sí, claro, de cierta forma analizar si lo que la sociedad le está enseñando a este estudiante es correcto, es sano. Sin embargo, de lo contrario, no lo fuera, entonces nosotros vamos a guiar simplemente para que esos conocimientos que él trae puedan no perjudicarle. Las actividades interpersonales, aquí nos enfatiza las relaciones que cuando nosotros vamos a lo que es la práctica educativa, vamos a tener relaciones eh, con lo que es con los estudiantes, con los padres de familia, con nuestros compañeros de trabajo. Y esta relación, cada una de las partes tiene una opinión de cada uno, es decir, el docente yo como docente puedo pensar así del estudiante, el estudiante puede pensar de diferente forma hacia mí. Entonces, las actividades interpersonales nos va a ayudar a que nosotros podamos ir comprendiéndonos o entendiéndonos entre las diferentes actores educativos, entre los diferentes eh, formas o las diferentes autoridades que forman este proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que respecta, ya decíamos, los compañeros de trabajo, los padres de familia, y nosotros vamos a recibir opiniones de ellos, como también ellos van a tener diferente forma, o nosotros vamos a tener diferente forma de ver para ellos. Como ya decíamos, en las actividades interpersonales nos vamos a recibir opiniones o vamos en realidad a dar opiniones de los estudiantes y recibir también de ellos opiniones. En lo que respecta a la percepción del estudiante, es importante que tomemos en cuenta lo que los estudiantes opinan de nosotros, o si Dios así lo quiere, que vamos a proyectarnos como futuros docentes. Entonces, ellos qué opinan de nuestro trabajo. Aquí podríamos nosotros valorar qué tan bueno estamos desempeñando nuestro trabajo, y de esta forma poder cambiar algunas cosas en las cuales nosotros vemos que estamos fallando, si así lo fuera necesario. Y de lo contrario, si estas críticas, podríamos decirlo así, en realidad no están construyendo nada sano, entonces simplemente podríamos decirlo, eh, ignorar, o de lo contrario, si esto nos está trayendo algo sano, entonces seguir mejorando para poder realizar nuestro trabajo de manera correcta. En lo que respecta al contexto educativo, es el espacio social en que interactúan, ya decíamos, el profesor, los estudiantes y los padres de familia. Todos estos actores educativos se ven envueltos en un contexto en el cual ellos se relacionan para que pueda existir este proceso de enseñanza-aprendizaje. Las representaciones del profesor y las representaciones del estudiante. Prácticamente en esto la representación del profesor es lo que el docente espera del estudiante, lo que
se proyecta que el alumno pueda ser con lo que se le está enseñando, con lo que se le está motivando a hacer. Prácticamente el docente espera que su alumno pueda adquirir ciertos conocimientos que le sirvan, y de esta forma él proyecta a sus estudiantes. Y entonces, cuando a veces no se logra este objetivo, muchas veces podríamos analizar nuestro trabajo, o a veces podría perjudicarnos, porque podríamos sentirnos culpables de que no estamos realizando esta práctica educativa de manera correcta. Las representaciones del estudiante, es decir, esto es la otra cara de la moneda, podríamos decirlo así. Lo que el estudiante espera del profesor. Eh, a veces nosotros como alumnos, como ya nos vemos en lo que respecta, cuando alguien nos dice, no, es que te va a dar clase ese profesor, a veces ya nos proyectamos que no, pues sí voy a recibir buenas clases, o no, pues este docente no realiza bien su trabajo, no le voy a entender, no voy a saber lo que explica. Es decir, aquí nosotros ya tenemos ciertos criterios en lo que respecta del profesor como estudiantes. Bien, licenciada, hasta aquí culminamos con lo que es esta presentación, con esta explicación. Quizás de cierta forma quedamos a deber un poco, este, pero pedimos una disculpa. La verdad es un pequeño esfuerzo que estamos realizando. Eh, por ahí tenemos algunos problemas de salud con lo que respecta a mis papás, tanto mi papá y mi mamá. Eh, podríamos terminar diciendo que pues ojalá cuídese mucho, cuide a sus familiares. En lo que respecta a esta enfermedad del COVID, es una realidad, y ojalá que podamos salir ilesos. De lo contrario, pues poder tener un poco de paciencia y poder seguir eh, en este proceso que llevamos ya, y poder culminarlo. Esperamos cumplir de alguna forma con el trabajo, y poder tener una puntuación, quizás no la mejor, pero a través de este trabajo tratamos de cumplir con esta actividad. Muchas gracias, licenciada. Que Dios la bendiga, que Dios la cuide, y nos vemos en un próximo cuatrimestre, si Dios así lo quiere.